Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Tiene quien gobierne, los derechos se defienden. Luchando también estoy enseñando historia de un pueblo nunca arrodillado. Y no es porque estoy encanado, es la conciencia de ser proletariado lo que me tiene del lado de los indignados. Les doy la más cordial bienvenida al canal de noticias del Periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión conversaré con el profesor Lev Velázquez Barriga. Él es profesor rural en Michoacán. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Abraham, qué gusto de saludarte y pues muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias, profesor. Y bueno, para empezar, quisiera que nos platicara qué es la CENTE y cómo la diferenciamos del CENTE, del sindicato. Claro, bueno, la CENTE es una organización que surge desde los años 70 a finales, que tiene como propósitos principales democratizar el país, democratizar la educación y democratizar el sindicato. Se establece como una disidencia dentro del sindicato oficialista conocido como el CENTE. Es una de las coordinadoras que surgieron justamente en aquella época de los 80s, que aglutinaban sectores importantes de trabajadores y campesinos que principalmente lucharon contra las políticas neoliberales. Y bueno, hoy por fortuna o desfortuna, digámoslo así, porque pues la mayoría de las coordinadoras de aquella época ya desaparecieron, hoy la coordinadora prevalece a pesar de 40 años de neoliberalismo y es una de las resistencias que ha prevalecido a lo largo de estos años. Se diferencia del CENTE porque no es un sindicato patronal, porque no comparte la idea de corporativizarse al Estado, de ser una correa de transmisión de los intereses del gobierno o de algún partido político, cosa que sí hace el CENTE. A lo largo de la historia han promovido las reformas de carácter neoliberal, se han ligado a los diferentes gobiernos, sean estos del PRI, sean estos del PAN, o en este caso de Morena. El CENTE no defiende los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, negocia para las cúpulas, y la CENTE, por supuesto, tiene una agenda de defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y lo hace a través de la movilización como un recurso importante, estratégico de cualquier trabajador para lograr los intereses de la clase baja. ¿Cuáles son las actuales demandas de la CENTE en este 2025? Hay una serie de demandas que se centran, me parece que en tres cosas fundamentales. En este momento en tres cosas. Pueden aparecer varias, ¿no? Pero creo que fundamentalmente en tres. La principal, y es la que aglutina en este momento a una serie de contingentes, tanto emergentes o que han surgido al calor de la emergencia nacional, como al núcleo duro de la coordinadora. La principal que está aglutinando a esta nueva primavera magisterial, como se le ha denominado ya, es abrogar la ley del ISSSTE, es decir, una ley que en 2007 privatizó las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, que se las entregó a la banca privada, que estableció una serie de elementos como aumentar la edad o imponer más bien la edad de jubilación para que los trabajadores tuvieran que laborar más allá de los 30 años que se establecían en la reforma anterior, o los 28 años para el caso de los hombres, y que precarizó también las percepciones que tienen los trabajadores al retirarse, ¿no? Hay trabajadores que al retirarse, en vez de recibir el 100%, el 95% de su salario base, pues están recibiendo alrededor de 60%, digamos, de su último salario base, ¿no? Yo creo que esa es la principal demanda que aglutina. Sin embargo, hay otras, ¿no?, que se han establecido ahí. Por ejemplo, una es la desaparición, la eliminación de USICAM. USICAM es un sistema de carrera magisterial que elimina el sindicato, es decir, este instrumento de defensa del derecho de los trabajadores, lo hace a un lado, no lo considera, no lo contempla, y que establece un sistema de carrera en el que impera
la competitividad, el individualismo, la meritocracia, que son principios del neoliberalismo establecidos como lógica de precariedad de la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, pues lo que se dice es, como demanda central de la coordinadora, es eliminar UCICAM y que se establezca un sistema de derechos justo, que reconozca la antigüedad de los trabajadores, la preparación de los trabajadores de manera central y que este no sea un sistema de puntajes, un sistema de lucha individual unos contra otros, como si fueran los juegos del hambre, por una zanahoria o un pequeño monto que se distribuye evidentemente de manera desigual y que hace una diferenciación entre unos y otros trabajadores de primera, de segunda o a veces de tercera y de cuarta, ¿no? Y que detrás de esto pues está romper con un derecho de todas y de todos, como los que ganamos durante varios años, que son derechos sociales, sustituirlos por oportunidades de los trabajadores y los trabajadores. Y el otro, me parece que es el salario también, ¿no? Creo que el salario ha estado en los últimos años porque resulta que los maestros y las maestras mexicanas, pues ocupamos los últimos lugares en cuanto a nuestro poder adquisitivo, hablando de los profesionistas, no de los trabajadores en general. Es decir, la profesión del magisterio es una profesión desvalorizada, es una profesión poco remunerada, ¿no? Quizás algún médico, algún abogado tenga alguna posibilidad de llegar a tener una buena percepción que le permita tener una vida pues decorosa, bien, ¿verdad? Pero los trabajadores de la educación, es muy complicado que los trabajadores de la educación tengamos estas posibilidades de manera generales. Digamos, en la tabla media, somos precarizados. En muchos de los casos, Abraham, ni siquiera llegamos a tener una percepción de esto que se llama la clase media, ¿no? Hay ahí una discusión, algunas ideas de cuánto gana la clase media, ¿no? 20,000 pesos, poco más de 20,000 pesos al mes. Pues hay trabajadores que ganan 14,000, que ganan 13,500 pesos. Hay otra, esta misma cantidad te permitiría pues comprar la canasta básica alimentaria, que no incluye transporte, que no incluye servicios médicos, que no incluye llevar a tus hijos a la escuela, uniformes y demás, ¿no? Y que bueno, pues hay trabajadores que no los ganan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchos de los compañeros están por debajo de la línea de la pobreza. Pues creo que ahora, después de muchísimos años, una demanda, el aumento salarial. Por supuesto, hay una idea que no está descabellada, siento, del aumento, es deseable, pero es lo que se estipula que hemos perdido como poder adquisitivo en los últimos lustros, siendo trabajadores precarizados por los gobiernos neoliberales. Estas tres demandas fundamentales que hoy están apareciendo en el escenario público nacional, principalmente la primera, que tiene que ver con eliminar el sistema de cuentas individuales. Me quisiera detener en esta cuestión del salario. Dice la presidenta que ya llegan a ganar hasta 19,000 pesos algunos docentes. ¿Esto es verdad, profesor? ¿Es mentira? ¿Cómo lo podemos observar? Claro, la referencia que hace la presidenta es sobre aquellos trabajadores que tienen una plaza base, ¿verdad? La presidenta ha dicho una serie de cosas que tergiversa la realidad. Francamente, quiero comentarte, aunque no sé si lo hace de manera malintencionada, o los asesores, quienes le procuran y le acercan los datos, no le dicen las cosas como realmente son y no comprende que está falseando información que además es pública. O sea, ustedes pueden verificar en los estados cuánto ganan en promedio, y esto no es cierto. La presidenta, en una de las mañaneras, justo antes de que diera inicio a esta celebración de reconocimiento para algunos profesores el 15 de mayo, dice, es que los profesores de 2017, me parece, han a 19,000 pesos, ¿no? Esto es absolutamente falso. Estamos hablando de que duplicaron, según el informe de la presidenta, durante el periodo de la cuarta transformación, los salarios, ¿no?
Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La plaza que yo ostento en este momento como profesor equivale más o menos a 35, 36 horas. Para nosotros una plaza de tiempo completo son 42 horas. La plaza que yo ostento como profesor de base, sin carrera magisterial, sin ningún estímulo, equivale más o menos a 35 horas. Y estaba sacando las cuentas la otra vez y creo que de esa misma fecha que dice la presidenta para acá, mi salario ha aumentado alrededor de 3,500 pesos. Es decir, si este es en mi caso, ¿qué es en el caso de los compañeros que ostentan una plaza de 22 horas? Posible, no es demostrable que un compañero haya aumentado o duplicado o ascendido más del 100% de su percepción salarial en este tiempo que dice la presidenta. Ahora, hay maneras de tergiversar los datos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice esto, se está refiriendo que en algunos casos los compañeros y las compañeras reciben un cheque o bien reciben una nómina, que puede ser en este caso digital, que dice tu percepción en números más pequeños es de 18,000, ¿no? De 17,000 y tantos pesos, que es la media nacional del IMSS, pero, y ya con un número más grande, tal cual lo estoy diciendo graficando en este momento, dice, pero si ahí le descontamos el 30% del ISR, que es de lo que tú puedes disponer, solamente de eso puedes disponer, ¿no? Te baja hasta 14,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Entonces, es engañoso que la presidenta diga que hoy los compañeros están ganando esa cantidad de dinero. No es así, no son las cosas de esta manera. Bueno, entonces no hay un desglose que se haya especificado hasta el momento de cómo sería la distribución del aumento salarial, pero no podemos hacer cuentas como que ese 10% que se anunció a partir de septiembre se acumula tal cual al salario integrado de los trabajadores. Es decir, que si tú ganas 8,000 pesos, ya con todo y tus prestaciones, digas, 8,000, el 10%, entonces se van a ganar 800 pesos más. No, no es así. A la hora de hacer el desglose, una parte va a ir a salario base, otra parte va a ir a prestaciones y otra parte, por supuesto, se tiene que ir a impuestos. De tal manera que el cálculo que se está haciendo en este momento, sin todavía tener los datos precisos, es que un profesor con una plaza base puede llegar a tener un aumento cada quincena de unos 350 pesos más o menos, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta esto, porque parece entonces que, un profesor que gana 14,000 pesos al mes, va a ganar 1,400 pesos más. No es así, ¿no? Tiene que ver con este desglose y creo que también ahí está la trampa de por qué no lo comunica la presidenta, porque entonces inmediatamente vamos a empezar a hacer nuestras cuentas con nuestros cheques y decir, oye, no, pues ya el 10% que me dijiste se convirtió en, por ejemplo, en mi caso, que decía yo gano un poco más, en 500 pesos, ¿no? 600 pesos. Esto no corresponde con lo que han aumentado los precios de la canasta básica y otros productos en una inflación real que estamos viviendo los mexicanos. ¿Qué decir del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que no atendería al magisterio esta mañana? ¿Cuál es su sentir y cuál es el sentir pues también de los integrantes de la coordinadora? Mira, Abraham, yo creo que desde ayer, si pudimos seguir los medios de comunicación y las declaraciones que hubo en el caso de Rosa Isela, que es la titular de la Secretaría de Gobernación, ella desde ayer lo dijo con claridad. Diálogo, todo lo que quieran. Bueno, estoy parafraseando, digamos, ¿no? Diálogo y más diálogo. Los ofrecemos diálogo a los maestros de la coordinadora, pero no les vamos a ofrecer más de lo que ya se les dijo, ¿no? Es decir, un diálogo acotado, un diálogo cancelado, porque no hay manera de negociar. Desde ayer cerraron las puertas y las posibilidades de que hubiera un proceso de negociación con los trabajadores de la educación. Es evidente que la presidenta de la República hoy no iba a ir a la Mesa Nacional con la gente. ¿Por qué? Porque no iba a ofrecer absolutamente nada. Entonces, hay un pretexto, ¿no?, que a mí me parece absurdo y una falta de respeto, ¿no?, porque está desviando la atención del problema real cuando dice es que los maestros y las maestras de la CENTE
han hecho las cosas mal, hasta un reportero golpearon. Yo creo que es reprobable, compañero Abraham, que se le pueda golpear a cualquier medio de comunicación, a cualquier representante de un medio de comunicación, pero me parece que en el fondo no era defender a los medios de comunicación. Lo que hay detrás de la negativa de la presidenta hoy es que no tenía absolutamente nada que ofrecer a las maestras y los maestros. Y lo que se provoca pues es la radicalización, el encono, la polarización de las maestras y de los maestros. Ahí de la Ciudad de México, que es uno de los puntos centrales, de los puntos neurálgicos del capitalismo, ¿no? El aeropuerto, lo que de la Ciudad de México lo que representa son los intereses del gran capitalismo de nuestro país, ¿no? Y ahí hacen un despliegue policíaco de la Guardia Nacional, de helicópteros, para intentar amedrentar a los trabajadores de la educación, como lo hicieron el día de ayer en el caso de Morelia, en Michoacán, cuando nosotros pretendíamos tomar las vías del tren y despliegan a la Guardia Civil, en este caso la Policía del Estado, para defender los intereses de una empresa transnacional como Kansas City, que le abrió las puertas a Ernesto Zedillo, ¿no? Como en esta idea que han explicado algunos compañeros, algunos politólogos, una vez que privatiza los ferrocarriles, bueno, pues se va a trabajar al servicio de grandes empresas, en este caso como Kansas City, y entonces el Estado, en vez de ponerse del lado de los trabajadores, le cuida los intereses a quienes han sido los responsables de la privatización de absolutamente todo en este país. Lo hicieron con el aeropuerto el día de hoy, lo hicieron con el caso de postrarse, digamos, sobre las vías del tren, en el caso de ayer, en esta manifestación que hubo en Morelia, Michoacán. También que quisiera detenerme en este momento, profesor, el papel de los medios de comunicación afines a la 4T. Ahora también tienen el discurso elitista y clasista que ofrecían Aurelio Nuño, Claudio X González, Loret de Mola y los demás opinólogos en temas educativos. ¿Cómo ustedes están sintiendo esta presión por parte de los medios de comunicación que en algún momento también apoyaron a la gente cuando todos éramos de izquierda, cuando todos éramos radicales? Y ahora resulta que pues también defienden a la 4T. Y yo pienso que hay todavía algunos medios, varios medios muy respetables. El tuyo es uno de estos medios que da la oportunidad de hablar, ¿no? A las maestras y los maestros. Voy a referir a uno muy particular, ¿no? El caso sin embargo, y periodistas que habían tenido una línea dentro de que mantenían una línea dentro de la izquierda bastante ecuánime, no golpeadora de los avances que haya habido en términos de la transformación en este gobierno y por supuesto menos ligada a la derecha, pero desafortunadamente no dan espacio para la expresión de las maestras y los maestros. Yo estuve haciendo un recuento y dije, no, yo no he visto en este programa de Radical o Radicales de Álvaro Delgado y su compañero, donde se haya abierto la posibilidad de que hablaran las maestras y los maestros. Normalmente pueden ser críticos de los sectores de la derecha, pero tampoco es que estén abriendo voces a los sectores de las movilizaciones, de los profesores, de los trabajadores movilizados, que representan no el proyecto partidista de la Cuarta Transformación, sino el proyecto de los trabajadores, a las trabajadoras y los trabajadores, y que de ninguna manera están ligados al Estado. Pues ahí está un caso, ¿verdad? Entonces creo que sí hay una estrategia comunicacional del gobierno de la Cuarta Transformación, de su partido y de los propios medios de la derecha, que está intentando desprestigiar a la gente. Y que me parece que están equivocando la crítica sobre la coordinadora, porque lo que dicen es que la gente está representando en este momento los intereses de la derecha. Yo quisiera decir, ¿cómo es posible que nosotros representemos los intereses de la derecha cuando quienes estamos diciendo, a ver, hay aquí 10 bancos, 10 afores que se están embolsando 30,000 millones de pesos anuales, que están administrando 7.2 billones de pesos que representan el 20% del Producto Interno Bruto y que dentro de 10 o 15 años, con datos mismos de la CONSAR, no son datos que nosotros nos inventemos, son datos oficiales, ¿no? Ellos mismos han dicho, y que podría representar esa administración de los ahorros para el retiro dentro de 15 o un poco más de años, el 40%.
Y nosotros lo que les estamos diciendo es, queremos que le quiten el negocio a la banca privada. ¿Quiénes son los principales beneficiados de la administración de los fondos? Hay que decirlo con letras, es Ricardo Salinas Pliego. Ustedes revisen las listas de las 10 afores y Ricardo Salinas Pliego es el que más cuentas tiene en su banco para administrar los ahorros para el retiro. Es decir, uno de los principales perjudicados, si quitáramos las cuentas individuales, administración pública de los fondos de ahorro para el retiro, sería Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ¿cómo vamos a estar en acuerdo? Uno de los grandes negocios de los últimos años, entre las muchas cosas. Lógico sería pensar que entonces quien está representando los intereses de estos son aquellos que se niegan, ¿no?, a desprivatizar los fondos de ahorro para el retiro y hacerlos públicos como lo está proponiendo la coordinadora. ¿Y quiénes son los principales que se están oponiendo a esto? El gobierno de la República, ¿no? Los sectores partidistas que están contribuyendo a esta narrativa. ¿Quiénes son los principales opositores, Abraham? Pues son las mismas cámaras legislativas. A ver, dijeron que iba a haber un plan C, que en este plan C significaba tener la mayoría calificada, es decir, una mayoría necesaria para poder reformar la Constitución. ¿Y aquí la ciudadanía? ¿Cuántas de las reformas se han hecho algunas pequeñas modificaciones que no revierten, que no echan para atrás aquellas modificaciones constitucionales que sentaron las bases del proyecto neoliberal? Entre ellas, por supuesto, está el régimen de privatización de las pensiones. Entonces, son ellos quienes defienden el neoliberalismo, son ellos quienes defienden a quienes se verían afectados si revierten la privatización de las pensiones, que es la oligarquía bancaria, y entre ellos, principalmente, uno de los que se supone que es sus opositores, que es Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que estas preguntas, la coordinadora, la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de los derechos de los jubilados y una actitud férrea contra las oligarquías, representen lo que representen o bien están aliados de los gobiernos en turno. En este caso nosotros sospechamos que están aliados con el gobierno de la Cuarta Transformación. Y además, profesor, pues Ricardo Salinas Pliego, pues cuánto dinero no le debe a Hacienda, ¿no? Argumenta la presidenta que no hay recurso para atender las demandas del magisterio, pero cuánto dinero no le debe Ricardo Salinas Pliego, entre otras personalidades del gran capital, y además también ellos no quisieron, o el gobierno de la Cuarta Transformación, desde Andrés Manuel López Obrador, no quisieron enjuiciar a los expresidentes. ¿Cuánto dinero podríamos recuperar de las cuentas de los expresidentes, profesor? En efecto, mira, hay elementos en el que la presidenta, la narrativa gubernamental intenta hacer una confrontación de la ciudadanía con las maestras y los maestros, ¿no? Hoy decía por la mañana, es que no hay dinero. Ustedes saben, dice, que la mayoría de los recursos se van a los programas sociales, ¿sí? Esto es parcialmente cierto. Les voy a decir por qué. Porque en efecto están destinando parte importante del presupuesto a los programas sociales, pero no es por eso que no existan recursos para solventar las demandas del magisterio, ¿no? No existen estos recursos porque no le quitan el negocio multimillonario a las afores. Dos, porque no se atreven a dejar de pagar el IPAP Fobaproa, ¿no? Es decir, dicen, no se puede, los vamos a meter en problemas. Jurídicamente no es posible dejar de pagar esa carga que durante décadas hemos tenido de pagarles al banquero. Los empresarios están pagando de impuestos cualquier cosa, pero han duplicado sus ganancias, ¿no? O sea, es decir, nosotros no hemos duplicado nuestras ganancias, ¿no? Sí lo han hecho los grandes empresarios y pues lo único que vamos a hacer es cobrarles. Ahora sí les vamos a cobrar impuestos. Sí, pero han duplicado sus ganancias. Y si lo han duplicado y se han beneficiado a partir de las políticas de impulso y de desarrollo económico de la Cuarta Transformación, lo justo es que como cualquier parte del mundo paguen más impuestos. Es decir, estas políticas son las principales responsables
de que no haya recursos para solventar las necesidades del pueblo. No son los programas sociales. ¿Pero por qué dice la presidenta? Es que, miren, destinamos los recursos a los programas sociales para que la gente empiece a decir, no, ¿cómo, cómo le podrían quitar a los programas sociales para ir a darles a los maestros de la coordinadora? De ninguna manera, a pesar de que nosotros sabemos que son paliativos, a pesar de que sabemos que son programas de administración de la pobreza y de alguna manera también son programas electoral, a pesar de todo eso, no hay una sola posición seria, contundente o homogénea o oficial, vamos a decirlo así, de la coordinadora, donde diga, quítenle dinero a los programas sociales para que... La discusión central de la coordinadora en este momento es si hay dinero. El dinero ha sido un gran negocio para la banca privada. ¿Por qué ustedes no quieren reconocer que se han enriquecido de manera descomunal, de manera grotesca los bancos? ¿No? No quieren apropiarse, ¿no? Y además les estamos dando permiso, Abraham. O sea, no es que nosotros les digamos, no, no toquen mi dinero, déjenselo por favor a Salinas Pliego. Yo quiero que Banorte me siga administrando mis recursos. Oigan, es que estoy teniendo dividendos, ¿no? Nosotros, los dueños de las pensiones, de los ahorros, le estamos diciendo al gobierno de la cuarta, metan un fondo público, si quieren de ahí, de lo que vayan dando de créditos, construyendo casas, como propuso la presidenta, etcétera, distribuyendo créditos bancarios y demás, y de esas ganancias distribuyanlas equitativamente para que esto se vaya fondeando. El principal problema, insisto, no es eso lo que nos quiere confrontar la presidenta. Pero también dice, es que ya les dimos una semana más de vacaciones a los maestros. ¿En qué momento, en qué documento, en qué discurso, en qué asamblea, en qué lugar la gente ha dicho, queremos una semana más de vacaciones? ¿No? Y esto justamente confronta, ¿no?, a la presidenta y el gobierno de la República. ¿Por qué? Porque no quieren tocar, insistimos, el negocio multimillonario de las Afores, que está súper enriqueciendo a la oligarquía bancaria. Finalmente, profesor, una reflexión acerca del fondo de pensiones para el bienestar. Dicen que la jubilación que tendrá como base la reforma del 2007, según Claudia Sheinbaum, es mejor. Y también en el sentido de que ustedes desde la reforma a la ley del ISSSTE del 2007 están peleando esta situación como docentes, como trabajadores del Estado, por así llamarlo, pero solamente el sector magisterial es el que salió a las calles a pelearlo en su momento. Los demás trabajadores al servicio del Estado, nadie se posicionó, o muy pocos por ahí dispersos se posicionaron al respecto, y hasta la fecha, los trabajadores al servicio del Estado, que también han sido afectados por esta ley, pues no se aparecen ni nada. ¿Qué decir al respecto, profesor? Yo creo que justamente por esto que comentábamos al principio, como la coordinadora se ha sostenido como un gran movimiento a nivel nacional, que tiene una serie de articulaciones que pueden hacer que salgan a las calles de cualquier rincón de la patria. Esto es lo que ha permitido que la coordinadora pueda enfrentar justamente estas situaciones, cosa que no es así para otros trabajadores al servicio del Estado, cuyos controles son mucho más férreos por parte de la autoridad y que no les permiten de pronto, ¿no? Que bien vienen los descuentos, viene la represión administrativa, vienen las amenazas de despido, etcétera, etcétera. Pero en algún momento han contribuido, por ejemplo, en el 2007 fueron casi 2,5 millones de amparos. No éramos ese el total de maestros, ¿no? Es decir, superaba por mucho la cantidad de maestros que nos veíamos afectados por la ley de ISSSTE de 2007, pero que la otra parte la aportaba de manera fundamental los otros trabajadores al servicio del Estado. Pongamos el caso de un egresado de la normal, que digamos a los 23 años pudiera empezar a trabajar como docente de educación básica, ya estando en cuentas individuales, porque de 2007 para acá todos están en cuentas individuales, salvo aquellos que pudieron elegir por el 10º transitorio o pensionista, y que lo que dice la legislación del Fondo del Bienestar, de Pensiones del Bienestar,
es que podría acceder a este fondo hasta los 65 años. Es decir, un chico, un joven maestro, maestra que entró en aquel tiempo, 2008, ¿no? Supongamos, hasta tendría que esperar hasta que cumpla 65 años para poder acceder al fondo. ¿Qué quiere decir? Que tendría que trabajar más de 40 años para poder acceder a este fondo. Antes no puede. Si se quiere jubilar antes, con las cuentas individuales, se tendría que jubilar con 6,000 pesos, 7,000 pesos mensuales. Para poder acceder al fondo de pensiones de bienestar, tiene que trabajar más de 40 años. Y aquí, otra mentira. Hay que decirlo, es que de verdad, o sea, dirán que de pronto nos volvemos irrespetuosos con la institución presidencial, pero la presidenta cambia los discursos constantemente y dice, es que los que accedan al Fondo de Pensiones del Bienestar van a ganar la media nacional del IMSS. Esto no es cierto. Hay que revisar la reforma donde se establece el Fondo de Pensiones del Bienestar y lo que dice es, vas a ganar el 100% de tu último salario. Pero si tu último salario es de 14,000 pesos, eso ganarías, no los 17,000 en este momento, porque va actualizándose, no los 17,000 y tantos pesos de la media nacional del IMSS. Entonces, si te quieres jubilar antes, te irías con 6,000, 7,000 pesos. Si quieres que te paguen o que te retires con tu último salario, el real, no el de que están contemplando para confundir a la gente cuando todavía está con los impuestos, ¿no? Si te quieres jubilar con ese salario, tu último salario, tendrías que esperar a los 65 años. Estás trabajando más de 40 años. Por eso es que nosotros decimos, ¿cómo va a ser mejor esto que nos están proponiendo? Cuando la ley anterior te decía, tú te puedes jubilar a los 28 años si eres mujer y a los 29 años si eres hombre. Entonces, eso hay detrás de este fondo. Ahora, aquí hay otra trampa, Abraham. Están diciendo, perdón, el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene recursos económicos más o menos hasta 2045. Es decir, de aquí a 2045, cuando ese joven que entró en 2008 se quiera jubilar, ya no va a haber fondo, ya no va a haber recursos, porque el sistema intergeneracional lo que te permite es que yo, trabajador en activo, voy depositando. Cada 15 días voy haciendo mi depósito y ese depósito se va garantizando. Se va garantizando cíclicamente, cíclicamente. Pero cuando el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene una única aportación y que no tiene otras maneras, otras formas, otras fuentes que le puedan ir soportando, ¿verdad? Que lo puedan ir fondeando, pues valga la redundancia. Entonces, de aquí a 2045, estos trabajadores no van a poder gozar de ese Fondo de Pensiones del Bienestar, porque ya se habrá acabado. Y aquí hay otra trampa que dice la legislación. Sí tienes derecho siempre y cuando haya recursos. ¿Y será que de aquí entonces nos digan, ¿sabes qué? Ya no hay dinero, discúlpame si es tu derecho, pero se acabó, porque nada más lo pensamos de aquí a 2045 y de aquí a que tú alcanzaste los 65 años, pues se nos acabó el fondo. La mayoría de los trabajadores que se van a jubilar aquí a esa época no tienen garantizado una pensión digna, ¿no? Tendrían que jubilarse con lo de las cuentas individuales, 6,000, 7,000 pesos mensuales. Pues esto es lo que hay detrás del engaño del gobierno de la República y lo que indigna a los maestros, que hoy están en el aeropuerto de la Ciudad de México con toda responsabilidad y con todo derecho frente a una burla que están haciendo de nosotros y un engaño que está haciendo a la ciudadanía y gobierno de la República. Esto es lo que podríamos comentar ahora. Muy bien, profesor. Pues algo más que desea agregar y que se me haya olvidado preguntarle. No, solo que la gente procure informarse en los medios independientes. Es lo que estamos recomendando. Que no sigan la narrativa de los medios comerciales, sobre todo las cadenas al servicio de la derecha. Y pues desafortunadamente lo vamos a tener que decir, tampoco de aquellas cadenas oficiales que están
virtiendo la única voz del gobierno de la República que está tergiversando la información, manipulando la información para poner ante el escarnio público a la coordinadora. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias. El micrófono se queda abierto para cualquier participación que tenga, para cualquier situación que quiera denunciar allá en el estado de Michoacán, como lo que nos comentaba de los ferrocarriles y de que la policía está al servicio, pues, de las transnacionales, y quedamos atentos a cualquier información que usted nos quiera proporcionar, profesor. Muchísimas gracias, Abraham, y ojalá que este video pueda llegar a una importante audiencia y tu medio siga creciendo porque hacen falta medios de comunicación que puedan abrir la voz a las trabajadoras y a los trabajadores del país. Pues muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y nos sintonizan. Les recuerdo que pues nos regalen un like, que lo compartan con sus familiares y amigos y pues que sigan difundiendo la voz del magisterio. Hasta la próxima. Les doy la más cordial bienvenida a la cápsula ¿Sabías qué? Acerca de derechos humanos. Mi nombre es Mariana Velasco y en esta ocasión hablaremos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE se fundó en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nació como una organización de maestras y maestros para hacer contrapeso al control corporativo que tenía el entonces líder Carlos Jongitud Barrios sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este 2025, la CENTE ha salido a manifestarse en las calles del país exigiendo 3 demandas centrales: abrogación a la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de Peña AMLO y un aumento salarial del 100%. Soy maestro de la CENTE, luchador independiente. La realidad no me es indiferente. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. No me digas que estás contra el neoliberalismo, si tu reforma educativa contiene lo mismo. Meritocracia no es mi derecho, sino otro de tus eufemismos. Y la UCITAM, el lado más crudo del antisindicalismo. Para ti soy capital humano. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.